A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con Rodrigo Urrego, editor político de Semana.com, y la periodista Astrid Suárez, les hablaremos del tema político del día. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es martes 22 de octubre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Domingo 26 de agosto, la consulta anticorrupción registró la mayor votación en la historia del país. Aunque no superó el umbral, fueron cerca de 12 millones de colombianos los que votaron para establecer normas efectivas que permitieran combatir el que ha sido considerado uno de los principales flagelos de la nación. Esa consulta recibió más apoyo en las urnas que cualquier presidente en toda la historia. Astrid, recordemos que esta histórica votación de la consulta anticorrupción finalmente no logró pasar el umbral que se requería para que pudiera ser ley de la República de manera automática, y sin embargo el presidente Duque, quien fue uno de los abanderados de este movimiento ciudadano, el presidente se sumó en los últimos días a esto, pues promovió una iniciativa que se llamó el Pacto Nacional Anticorrupción, que 4 días después, justamente el 30 de septiembre, reunió en la Casa de Nariño a casi pues todos los protagonistas y antagonistas de la política. Vimos ese día por primera vez, por ejemplo, a Rodrigo Londoño, Timochenko, el nuevo partido de las FARC, participando en quizás la primera reunión de alto nivel que este grupo desmovilizado tenía a su ingreso en el Congreso. El propósito de esa reunión fue acordar los textos de los proyectos de ley que materializarían la voluntad de los electores para que esta lucha contra la corrupción y estos mandatos que se habían votado ese domingo 26 de agosto fueran una realidad en el Congreso de la República. Así es, Cristina, y pues ahora 2 meses después, 6 de los 7 mandatos que promovía esta consulta anticorrupción están engavetados en el Congreso. El responsable, según la excongresista Claudia López, es el propio presidente Iván Duque, quien en la misma noche de la consulta se comprometió a impulsarlos como la principal asignatura de su mandato. Hay que decir, Astrid, que Claudia López, de hecho, hoy en una rueda de prensa muy amplia que dieron todos los congresistas de la oposición al gobierno, habló de las dificultades que han tenido estos proyectos que se están promoviendo en el Congreso y responsabilidad a Duque sobre todo de un punto, y es el no haberle dado a esos proyectos un mensaje de urgencia. Como sabemos, en este primer semestre de gobierno la mayoría de los presidentes lo que hacen es poner todas las iniciativas en la agenda parlamentaria y, según Claudia López, todas las que tenían que ver con la agenda anticorrupción no han tenido prioridad. Eso pues para ella es un incumplimiento a ese pacto que habían suscrito ese 30 de septiembre y haría que fuera imposible que se aprobaran las leyes, porque si el presidente no manda este mensaje de urgencia, los trámites de tiempo se establecerían por las normas regulares y ya pues no se alcanzaría a aprobar. Sin embargo, con este mensaje de urgencia se podría reducir el tiempo de los debates para ser aprobados tanto en Cámara como en Senado. Sí, hoy presentamos el segundo informe de la Veeduría Ciudadana Anticorrupción, una veeduría que conformamos más de 70 organizaciones de la sociedad civil, que decidimos hacerle seguimiento al anuncio del Pacto Nacional Anticorrupción que el presidente Duque y los miembros de las diferentes bancadas del Congreso se comprometieron a hacer. Y lo que ellos se comprometieron a hacer fue a tramitar con mensaje de urgencia, para que salieran aprobados este mismo año, los 10 proyectos de ley que le dan cumplimiento a los 7 mandatos anticorrupción. Desafortunadamente, 2 meses después de haber votado la consulta anticorrupción y 1 mes y medio después de haber radicado los proyectos, el informe de la veeduría es descorazonador. Porque lo que ha ocurrido es que el gobierno incumplió, el presidente Duque incumplió su promesa de darle mensaje de urgencia a los 10 proyectos de la consulta anticorrupción. Han pasado 6 semanas, para que los ciudadanos nos entiendan. Darle mensaje de urgencia es mandar una carta. Es todo lo que tiene que hacer el presidente o su ministra del Interior. Mandar una carta a las presidencias de Senado y de Cámara
pidiéndoles que le den prioridad en el trámite a los 10 proyectos de la consulta anticorrupción. Han pasado 7 semanas desde que se radicaron los proyectos y el gobierno incumplió. El presidente Duque ni su ministra del Interior no mandó la carta pidiendo mensaje de urgencia, es decir, prioridad en el trámite. La consecuencia de eso es que al día de hoy prácticamente todos los proyectos relacionados con la consulta anticorrupción están muertos por tiempos, no van a alcanzar a tramitarse. De hecho, de los 10 presentados, solamente 2 han tenido un primer debate en sus respectivas comisiones. El proyecto de acto legislativo mediante el cual se levanta la calidad de reserva de la información sobre declaración de renta y patrimonio que dan los servidores públicos para que esa información sea pública, ese ya pasó en primer debate. Y el segundo proyecto que pasó en primer debate es el de poner un límite de máximo 3 periodos. Sin embargo, pasó con un mico que en la práctica imposibilita ese límite, porque lo aprobaron en la Comisión Primera de Cámara diciendo que durante límite de 3 periodos, después descansan uno y después pueden volver. O sea que descansando de a 3 periodos uno y volviendo, pueden volverse a atornillar como Gerlains. Eso no era lo que queríamos los ciudadanos que votamos la consulta anticorrupción. Lo que queríamos es que los políticos estén máximo 3 periodos en una corporación pública y que no puedan volver a repetir en ella para que den oportunidad a figuras renovadoras en sus respectivos partidos. De manera que de los 10 proyectos solo han tenido primer debate 2, uno con un mico. De los otros 8, 5 ni siquiera han radicado ponencia de primer debate. Ni siquiera han radicado ponencia de primer debate. Al proyecto de eliminar la mermelada lo cambiaron de comisión, ni siquiera tiene ponentes. Y otros 4 proyectos. Lo que escuchamos fue la voz de la excongresista Claudia López, y ese día en el que ella se refiere a que Duque prometió cumplir y darle celeridad a esos proyectos fue el 18 de septiembre, después de que el gobierno concertó los textos con los voceros de los partidos políticos en esta mesa contra la corrupción. El presidente Duque fue personalmente a la Secretaría del Senado para radicar los proyectos de ley y los actos legislativos que reunían precisamente los mandatos a anticorrupción y que se unían a los que ya el gobierno había radicado días antes. Los presentó como cualquier proyecto y, sin embargo, ese día se comprometió a que fueran aprobados antes del 16 de diciembre de este año, que es cuando se acaba este periodo legislativo, pero los presentó sin mensaje de urgencia, como ya oímos a la ex senadora que está reclamando. Precisamente esto es lo que ella reclama. Escuchemos cuando Duque se comprometió a cumplir. Con ese gran sentimiento colectivo y decirle a todo el país que llegó la hora de actuar y de actuar con firmeza, todos al unísono. Si no se alcanzó el umbral, eso ya poco importa, porque lo que se alcanzó fue una gran oportunidad de consensos colectivos y días después, en la Casa de los Colombianos, en la Casa de Nariño, se instauró una mesa técnica que deliberó durante varias semanas y hoy le cumple a Colombia presentando un paquete de proyectos de lucha contra la corrupción que complementan el paquete que había sido presentado por el gobierno nacional y también el que ha sido presentado por los organismos de control. Hoy están todos estos proyectos radicados y los partidos vamos a trabajar para que se conviertan en leyes de la República antes de finalizar el año 2018. Ese es un mensaje muy importante para el país. Astrid, hay que recordar que este llamado que hace la senadora Claudia López se da en un contexto muy difícil de la agenda política de gobierno del presidente Iván Duque. De hecho, en la revista Semana, en la edición impresa que pueden encontrar en nuestra página web, hay un artículo muy interesante que cuenta cómo en el gobierno de Iván Duque hoy se está hablando de una agenda mínima. Eso lo que quiere decir es que este gobierno no ha vivido la luna de miel que usualmente tienen los presidentes en su primer año, sino que a lo que le está apostando es a poder sacar unos proyectos muy concretos para los próximos años. Sin embargo, dentro de este paquete de proyectos, pues no estarían como prioridad los paquetes de la consulta anticorrupción. Recordemos también pues que hay otras iniciativas muy amplias que está tramitando en este momento el gobierno. Una de ellas es la llamada ley de financiamiento, o como pues se conoce popularmente como la reforma tributaria. Por esta razón, eso hace que
cuando se acabe esta legislatura, que es el próximo 16 de diciembre, los parlamentarios pues seguramente no hayan alcanzado a revisar todo este paquete legislativo que había presentado el grupo que promovía la consulta anticorrupción. Lo más seguro es que se vayan a sesiones extras por cuenta de esta reforma tributaria. Sin embargo, es muy poco probable que ese tiempo extra que se pueda dar hasta finales de diciembre vaya a incluir algunos de los puntos de la consulta anticorrupción. Así las cosas, Astrid, lo más seguro es que este tema se tenga que volver a retomar si no se aprueba este año hasta el próximo 16 de marzo, que es cuando la fecha en la que los congresistas vuelven a trabajar. Volvamos a escuchar a la senadora Claudia López. De la consulta anticorrupción, por los que votamos casi 12 millones de colombianos, están a punto de hundirse en el Congreso de la República por incumplimiento del gobierno y de las bancadas. En cambio, lo que sí va avanzando como una locomotora es la contrarreforma política de la corrupción. La respuesta del gobierno y de la clase política a los 12 millones de colombianos que clamamos por cambio, por transparencia, por decencia, porque la clase política se reforme, deje de atornillarse en el poder, de abusar de lo público, de robarse nuestros impuestos. La respuesta es una contrarreforma de la clase política para atornillarse con corrupción. Exactamente, pues en el Congreso hay bastante proyectos de ley en cola y como el reglamento del Congreso establece, los proyectos deben ser tramitados de acuerdo al momento en que se radiquen. Es decir, las iniciativas anticorrupción fueron presentadas apenas el 18 de septiembre, por lo que hacen fila detrás de los que los parlamentarios han radicado desde el 20 de julio. Por eso era tan necesaria el mensaje de urgencia, porque solo así se alteraría ese orden y pues esa facultad solamente le corresponde al presidente o a sus ministros. Astrid, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró hoy que el presidente Duque ni el gobierno le han hecho ningún conejo a la consulta anticorrupción. La funcionaria señaló que el paquete de proyectos va caminando, aunque admitió un trancón legislativo en las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde tienen que ponerse a andar estas iniciativas. Sin embargo, pues estos escenarios se han ocupado en gran parte por otros temas muy grandes que se están tramitando en este momento, como son la reforma política y la reforma a la justicia, que por ser actos legislativos, es decir, reformas a la Constitución política, tienen prioridad en su trámite sobre el paquete de leyes de la consulta anticorrupción. Sí, exactamente, y la ministra también dijo que no era cierto que todo estuviera congelado. Recordó, por ejemplo, que asuntos como el de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la eliminación de beneficios penales para quienes incurran en actos de corrupción serán realidad antes de terminar el año. Uno de estos precisamente es gracias al acuerdo de incorporarlos en el proyecto que presentó el fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre medidas penales y administrativas anticorrupción. Ese proyecto sí ya casi está a punto de ser ley, ya va para cuarto debate. Entonces ese sí podría llegar a cumplir pues su promesa al finalizar el año. Y además pues se comprometió con la excongresista Claudia López a que las iniciativas para acabar la mermelada, uno de los puntos de la consulta, y definir presupuestos públicos transparentes van a tener un mensaje de urgencia para que puedan ser estrenados de cara a la vigencia del 2020. El paquete de proyectos va caminando. El tema de los salarios, que es una reforma constitucional, no puede llevar mensaje de urgencia. Y las demás iniciativas van caminando con el ritmo del Congreso, porque definitivamente en la Comisión Primera ha tomado bastante tiempo el trámite de la reforma política y de la reforma a la justicia. El presidente Iván Duque desde su campaña trae el compromiso de luchar contra la corrupción. Para eso tenemos unas iniciativas que están caminando en el Congreso. De hecho, medidas como la responsabilidad de las personas jurídicas fueron incorporadas en el proyecto que lidera el fiscal general de la Nación. De igual manera, acabar con todos los beneficios que tienen las personas vinculadas a escándalos de corrupción también fueron incorporados en ese proyecto. Y últimamente revisamos el tema de imprescriptibilidad de las penas, que también se llegó a un acuerdo para aumentar las penas de delitos contra la administración pública. Es decir, las iniciativas van caminando, los 3 periodos va para debate en la plenaria de la Cámara. De igual manera,
levantar la reserva de la declaración de renta hoy será votado en la plenaria de la Cámara de Representantes. En este momento hay mensaje de urgencia para la ley 418, que es la ley de orden público que cada gobierno debe renovarse con el ánimo de que el presidente de la República tenga mecanismos para hacer negociaciones con los grupos al margen de la ley. Este proyecto empezará su trámite en comisiones conjuntas la próxima semana y le dije a la ex senadora López la semana pasada que una vez se surtiera esa primera debate en las comisiones conjuntas, le daríamos el mensaje de urgencia a 2 iniciativas que están pendientes. Las 2 que quedarían pendientes son el trámite del presupuesto, que está exigiendo audiencias para el presupuesto general. Ese es un proyecto de ley que permitiría su tránsito inclusive el primer semestre del próximo año, porque se aplicaría ya a partir del presupuesto del año 2020. Y el segundo, que tiene que ver con que los congresistas hagan un trámite más allá del actual para hacer pública la rendición de cuentas. Los 2 proyectos son compartidos por el gobierno y tienen un trámite de proyecto de ley que va caminando de acuerdo con la agenda del Congreso. Escuchamos ahora a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, contar el reporte de lo que ha hecho el gobierno en la agenda legislativa y especialmente lo que tiene que ver con este paquete anticorrupción en este momento. Nuestro compañero Rodrigo Urrego, editor político de semana.com, se encuentra en el Congreso y nos va a hacer un reporte muy detallado de en qué está cada una de esas iniciativas que 12 millones de colombianos votaron el pasado 26 de agosto. De los 7 mandatos anticorrupción, hay uno que está a punto de convertirse en ley de la República, y es el de la eliminación de beneficios penales como la casa por cárcel a contratistas condenados por corrupción. Esta iniciativa prosperó porque fue incluida en el tercer debate de un proyecto de ley del fiscal general Néstor Humberto Martínez que venía en trámite previo en el Congreso. Otro de los mandatos, el de la reducción de salarios de los congresistas, tiene prioridad en su trámite por tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, está represado en la Comisión Primera de la Cámara porque el representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático completa un mes sin rendir ponencia. En consecuencia, a punto de ser ley, el proyecto que elimina los beneficios penales a corruptos y la imprescriptibilidad de las investigaciones a delitos contra la administración pública. Está aprobado en primer debate la reforma que limita la reelección de congresistas a solo 3 periodos, aún sin trámite. El proyecto que establece inhabilidades a contratistas corruptos para que no puedan volver a contratar con el Estado. El proyecto que obliga a utilizar pliegos tipo de manera transparente en la contratación pública. Hoy estaba en la agenda de la Comisión Primera del Senado, pero no se debatió. El proyecto de ley que acaba la mermelada y que establece la obligación a todas las entidades públicas de definir el presupuesto en audiencias públicas. El proyecto de ley para que los congresistas, diputados y concejales rindan cuentas públicas a la ciudadanía. También está pendiente el proyecto de ley para que se tramiten los conflictos de intereses de los congresistas, el proyecto de ley de transparencia legislativa para hacer pública la declaración de bienes, patrimonio, conflictos de intereses de los congresistas y la reforma constitucional que reduce el salario de congresistas. Pues este es el informe del editor político de semana.com, Rodrigo Urrego, sobre cuál es el estado, ese semáforo de cada uno de los proyectos de la consulta anticorrupción que finalmente fueron acogidos en este pacto que reunió a todas las fuerzas políticas el pasado 30 de septiembre. Han pasado así 2 meses desde que este mandato de 12 millones de colombianos le enviaron un mensaje al gobierno pidiéndole leyes más efectivas para luchar contra la corrupción. Con este análisis cerramos este podcast. Los invitamos a que se conecten con nosotros de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde, cada día en un nuevo episodio del diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.